Eres fan de Richard Matheson. ¿Qué opinas de su coetáneo y colega en el campo de la ciencia ficción? Amén de artista, invitado en Scooby-Doo, Misterios S.A., Harlan Ellison. Mira, Harlan Ellison a mí me parece un escritor de primerísimo nivel. Tiene por lo menos dos obras que para mí son capitales. Un niño y su perro, o un chico y su perro, Boy and His Dog, y No tengo boca y debo gritar. Son los relatos de ciencia ficción, horror, más duros de la historia. Harlan era una explosión de persona. Lo conocí en persona. Cuento. En un momento dado, estoy chiflado, decidí que yo me iba a la Convención Mundial de Ciencia Ficción en Phoenix, Arizona, que no me acuerdo en qué año fue, pero fue bastante conocida porque era la Iguanacon, la Convención de la Iguana. No me preguntes por qué. 30 de agosto al 4 de septiembre de 1978 en Phoenix, Arizona. En septiembre, Arizona era como vivir sobre una plancha encendida. Bueno, decidí yo que tenía unos pequeños ahorros y me fui en tren hasta Phoenix. La locura. Estuve en la convención y conocí a Harlan Ellison. Pero lo conocí sin saber que era Harlan Ellison. Viene un tipo que está... De pronto se me acerca y me empieza a gritar y no entiendo yo muy bien por qué. Luego me enteré es que él creía que yo era parte de la organización. Tenía yo cara de algo, ¿no? Pero le dije, ¿quién coño crees que eres para estarme gritando? Y era más bajito que yo. Entonces, oye, a ver tú, enano payaso, ¿qué me estás gritando? Y me dijo, ¿no eres de la organización? Le digo, no. Me caes bien, no dejas que te grite. Pues no más faltaba que me dejara que te grite. Soy Harlan Ellison, mucho gusto. Perdón, no fue mi intención gritarle, señor. Yo ya lo admiraba enormemente y era el invitado especial. Y además era el invitado especial en un momento en que se estaba tratando de aprobar una enmienda de Estados Unidos que nunca se logró aprobar por falta de votos sobre la igualdad de las mujeres. Y entonces él, como Phoenix era uno de los estados que no había ratificado esta enmienda, se negó a gastar dinero en Phoenix. Entonces vivía en un tráiler que tenía fuera del hotel, no pagó el hotel, traía comida. Era todo un rollo activista muy heavy que traía Harlan Ellison. Lo oí en varias conferencias, conversé un par de veces con él. A ver, una convención hablas pocos minutos con cada quien. Hablé más con Gordon Dixon o con algunos otros. Pero Harlan Ellison era el invitado especial de Iguanacon. Y siempre lo hallé como un tipo extraordinario, pero luego le gustó más escribir televisión que literatura, por desgracia. Pero fue un personaje extraordinario y creo que podía haberle dado mucho más a la literatura.